El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, queridos oyentes, amantes, apasionados, buscadores de la verdad. Recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que queréis profundizar en el conocimiento de la fe para madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Vamos a dedicar hoy el programa a responder a los mensajes que habéis enviado al correo electrónico compendio@radiomaria.es o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. Pero antes de daros paso, os quiero recordar que toda la finalidad de la doctrina y la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. El mundo brilla de alegría, se renueva la faz de la tierra, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Esta es la hora en que rompe el Espíritu el techo de la tierra, y una lengua de fuego innumerable purifica, renueva, enciende, alegra las entrañas del mundo. El mundo brilla de alegría, se renueva la faz de la tierra, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Esta es la fuerza que pone en pie a la Iglesia en medio de las plazas y levanta testigos en el pueblo para hablar con palabras como espadas delante de los jueces. El mundo brilla de alegría, se renueva la faz de la tierra, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Llama profunda que escrutas e iluminas el corazón del hombre, restablece la fe con tu noticia y el amor ponga en vela la esperanza hasta que el Señor vuelva. El mundo brilla de alegría, se renueva la faz de la tierra, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Comenzamos nuestro programa hoy dedicado a la participación de los oyentes y comenzamos con un mensaje enviado por un oyente de este espacio, amigo, y que además lo envía en mi formato favorito, que es el mensaje de audio por WhatsApp al 668-594-383. Y dice así. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Padre Antonio. Un abrazo muy grande. Bueno, mi consulta de hoy es la siguiente. En estos últimos programas que hemos aprendido mucho sobre María, pues como siempre a la luz del catecismo, cuando rezamos
cuando nos ponemos en oración, cuando pedimos algo, pues por lo menos yo, a veces acudes en la oración al Señor, a Jesús, a Dios Padre por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, a María como intercesora, pero sinceramente a veces no me queda claro, o actúo así un poco como me viene, ¿no?, al corazón, a quién dirijo mi oración. La pregunta sería, ¿por qué dirigirnos en la oración a María como intercesora y no directamente a Dios Padre, no directamente a su Hijo? Está claro que María es intercesora, pero ¿cómo podemos, bueno, pues de alguna forma discernir hacia dónde tenemos que, o a quién tenemos que dirigir nuestra oración? Bueno, espero que se me haya entendido, que no haya sido un poco lío, y bueno, os mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de Radio María. Dios os bendiga, chao. Muchas gracias por tu pregunta, gracias por tus saludos, y es una pregunta muy interesante. A mí, como me sale la vena peleona, me surge enseguida empezar a argumentar sobre la oración de intercesión de los santos, pero como esta pregunta nos la envía un católico que no duda de la intercesión de María y de los santos, voy a tratar de hacer la respuesta no a modo apologético, sino de un modo más entre hermanos que creemos lo mismo, porque estoy convencido de que así es. No obstante, hay que dejar claro que toda oración va dirigida a Dios, pero la tradición de la Iglesia nos enseña a acudir a la Virgen o a los santos como intercesores secundarios. Los santos no son solo aquellos que han sido canonizados solemnemente por la Iglesia, sino aquellos que mediante una vida de fe, de gracia, de obediencia y de vida cristiana se convierten en modelos e intercesores por nosotros ante el Padre, puesto que están en su presencia. La prueba de la santidad de un cristiano no está en los milagros realizados por su intercesión ni en las gracias que obtienen de Dios. Cuando hablo de santos, me estoy refiriendo a aquellas personas que están ya en el cielo, en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu. Dejando claro también que la Iglesia católica no obliga a nadie a invocar o a tener devoción por los santos, sino que los propone como un ejemplo a imitar. Hay entre los cristianos no católicos quienes niegan la intercesión de los santos, pero como sabéis, la Sagrada Escritura abunda en pasajes bíblicos donde se habla de esta intercesión. Interceder es pedir en favor de otro. Y desde Abraham, ya en el libro del Génesis, vemos cómo éste intercede. Lo propio del corazón que ama es ponerse en servicio de aquellos que lo necesitan. Y en el tiempo de la Iglesia, la intercesión cristiana es participación de la única mediación de Cristo. Y esto en la vivencia intensa de esa verdad de fe, que es la comunión de los santos. En la intercesión, el que ora, el que intercede, no busca su propio interés, sino el de los demás, hasta el punto de que podemos leer en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, cómo San Esteban ruega por sus verdugos, igual que hizo Jesús en la cruz. Cuando Jesús dice, pedid y se os dará, él está haciendo ver la importancia de la oración de petición y no pone condiciones ni límites. A lo largo de la Sagrada Escritura, como digo, hay múltiples ejemplos de intercesión ante Dios. El propio Moisés también hace esto. Cuando Dios decide castigar a Israel, Moisés intercede y logra aplacar la ira de Dios por el pecado del pueblo. Lo podéis leer en el capítulo 32 del Éxodo. Y después del pecado cometido por el pueblo de Israel, que lo apartó de Dios cuando se pusieron a adorar al becerro de oro, Dios escucha la intercesión de Moisés
y acepta seguir en medio de su pueblo. Capítulo 33 del libro del Éxodo. Aunque es cierto que la oración va dirigida a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cualquiera de las tres personas de la Santísima Trinidad son el único Dios, también es cierto que la tradición de la Iglesia acude a la Virgen María y a los santos como intercesores, repito, secundarios. Hay un pasaje de la Sagrada Escritura que muchas veces es malinterpretado. Dice San Juan, capítulo 16, versículo 24, «Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis. Así conoceréis el gozo completo». Los que niegan la intercesión de los santos se valen de esta cita para decir que hay que pedirle solamente a Jesús, pero Jesús nunca dijo eso. Cuando Jesús dice pedid en mi nombre, no está excluyendo a los santos. Nuestra oración le puede llegar a Jesús a través de los santos como mensajeros. Nuestras peticiones se dirigen siempre a Dios, pero no hay problema en que se busquen intercesores. Es como cuando buscamos personas cercanas a grandes personajes si deseamos algo de ellos. Los primeros cristianos acudieron a los apóstoles para que intercedieran por ellos ante Dios. En la Biblia, repito, hay muchos testimonios de esto. Jesús no manda a sus apóstoles a que digan a la gente que recurran directamente a Él para que los sane, sino que Jesús envía a los apóstoles para que ellos sanen, resuciten muertos y expulsen demonios. Y no lo hacen por su propio poder, sino con el poder de Cristo, que es Dios. En el Evangelio se nos cuenta que había unos que querían acercarse a Jesús y buscaron la intercesión de los apóstoles, en concreto de Felipe. Y vemos que Pedro y Juan oraron, es decir, intercedieron por un tullido de nacimiento ante Jesucristo y éste se sanó. Pedro le dijo a un tullido que pedía ayuda: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús el Nazareno, ponte a andar. ¿Veis entonces cómo Pedro no le dice a este paralítico vete y pídeselo directamente a Jesús, sino que es Pedro el que en nombre de Jesús realiza el prodigio de la curación? Otro pasaje importante es el del capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 11, donde leemos: Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o delantales que había usado y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. Dios obraba por medio. Esto es un milagro que Dios obra por medio de San Pablo. Las mismas Escrituras no dicen que Pablo curaba, sino que Dios curaba por medio de San Pablo. Por lo tanto, San Pablo intercede. También se cuenta que el propio Pablo le devolvió la vida a un joven que se cayó de una ventana cuando se quedó dormido. Es un episodio que me consuela cuando veo que hay gente que se aburre en las charlas, predicaciones, o seguro que más de uno se echa la siesta escuchando el compendio del catecismo, pero es que incluso cuando San Pablo hablaba había a quien le entraba sueño. Bueno, pues un joven murió al caer de la ventana y San Pablo intercede sanándolo o resucitándolo y no le dice a la gente, no, id a pedírselo directamente a Jesús. En ninguno de estos ejemplos los apóstoles mandan a la gente que le pidan directamente a Jesús, sino que ellos mismos se constituyen en intercesores. Y esto mismo ocurre con los santos que ya están en la presencia de Dios. Los santos no dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda, pues, a nuestra debilidad. La intercesión de los santos es su más alto servicio al plan de Dios. Podemos y debemos rogarles que intercedan por nosotros y por el mundo entero. Es más, la Sagrada Escritura habla de que todos podemos ser intercesores. En el Nuevo Testamento vemos cómo la oración de intercesión se sigue dando como muestra de preocupación de unos miembros por los otros. Lo dice la primera carta a Corintios, capítulo 12, y también Santiago en el capítulo 5. Según San Pablo, todos debemos ser intercesores, tal y como él dice
en la carta a los Efesios, por ejemplo. Vivid orando y suplicando. Orad en todo tiempo según os inspire el Espíritu. Velad en comunión y perseverad en vuestras oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos vuestros hermanos. Cuando San Pablo habla de santos, no se refiere ahora a los que están en el cielo, sino a todos los bautizados. Santos somos todos y cada uno de los unidos a Cristo por el bautismo. En la Sagrada Escritura se utiliza la palabra santo para designar a los profetas y a los hombres de Dios. A todos los amados de Dios que estáis en Roma, santos por vocación, a vosotros gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Saluda San Pablo a los romanos en el inicio de su carta. Está pues claro que debemos interceder u orar por los demás hermanos en la fe, y si lo podemos hacer nosotros, con mucha más razón, los santos que están en el cielo, viendo cara a cara el rostro de Dios en una intimísima comunión con Él, pueden orar por nosotros, como dice el Apocalipsis, tanto en el capítulo 5 como en el capítulo 8. Oramos a los santos que están vivos junto a Jesucristo. Los santos del cielo, pues, interceden por nosotros porque continúan amando, pero ahora lo hacen en plenitud. Acordaos de lo que la Biblia dice acerca de la intercesión. Santiago capítulo 5, versículo 16. Mucho puede la oración del justo. La mediación de los santos, la intercesión, es real y eficaz, ya que ellos viven la gloria de estar con Cristo en los cielos. Es claro que hay un pasaje bíblico en el que dice que existe un solo mediador entre Dios y los hombres. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Pero este pasaje hay que interpretarlo bien. Que Cristo es el único mediador, no tenemos ninguna duda de ello. San Pablo solamente está hablando de que hay un mediador de la salvación, que Jesús es el mediador de la nueva alianza. ¿Qué significa esto? Que solamente Jesucristo nos da la salvación, pero eso no es la intercesión de los santos. Ellos no nos salvan, ellos interceden ante Cristo. Nosotros no creemos que los santos nos salven, sino que solamente Cristo nos salva y los santos interceden por nosotros. Ellos, los santos, no nos alejan de Dios ni reducen el valor del único sacrificio de Jesús, todo lo contrario, porque, entre otras cosas, ellos, con su vida cristiana, nos estimulan a acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. Que Cristo sea el único mediador no significa que elimine el papel de los hombres en la historia de la salvación. Quienes llevan este pensamiento coherentemente tendrían que no predicar, que no hablar de Jesús, porque ya está el mismo Cristo. Pues no, Cristo cuenta con la colaboración humana en el plan de salvación. No es un plan que Él realiza al margen de nuestra libertad y compromiso. Cristo es el mediador para la salvación y los hombres somos intercesores para la bendición, para recibir los favores de Dios, que es quien tiene poder. Si por medio de la predicación yo animo a alguien a que abrace la fe, no puede decir esa persona que yo le he salvado. Yo le puedo haber llevado a Jesucristo, que es quien le salva. Y de hecho, no serían mis palabras, sino la acción de Dios Espíritu Santo quien mueve su corazón para abrirse a la verdad. Y nadie puede pensar que un predicador está quitándole la gloria a Dios porque hable de la palabra del Señor. Antes, al contrario, se reconoce, se agradece su intercesión, en este caso mediante la predicación, lo mismo que debemos agradecer la intercesión mediante la oración, por más que sea el Espíritu Santo, Dios, quien mueve el corazón, por más que sea Jesucristo, Dios, quien salva. Cuando la Iglesia Católica dice que los santos son intercesores nuestros ante Jesucristo, esto no significa que ellos hagan milagros. Es Dios Padre quien obra maravillas sin que ello quite nada de gloria a su nombre,
porque sean los santos quienes intercedan para que se produzca el milagro. Es decir, no se pide la acción o la gracia o el milagro a un santo, ni siquiera a la Virgen. A quien se lo estamos pidiendo es a Dios, pero podemos utilizar la intercesión poderosísima de la bienaventurada Virgen María o de los santos para obtener este favor que siempre viene de Dios. La oración de un cristiano, cuando reza por otro o pide la intercesión de un santo, es en Cristo, como ocurre en Caná de Galilea, que Jesús hizo este milagro, Juan capítulo 2, por intercesión de su madre. María le pide la gracia a su hijo. El milagro no lo hace María, pero es gracias a la intercesión de su madre que Jesús adelantó la hora en la que él manifestara que es el Mesías. No podemos pensar nunca que Cristo no tenga nada que ver en la oración. Nuestra oración no excluye la mediación de Cristo, sino que es una mediación participada de la única mediación de Jesús cuando rezamos a los santos. ¿Cómo saben los santos que pedimos su intercesión? Muchos creen que los santos ya no pueden interceder porque están muertos. Esto es un error. ¿Por qué? Porque esto sería pensar que el amor de los santos ya no existe. Y el muerto, el difunto, no es que no exista, sino que ahora tiene una vida en plenitud, no completa, esa llegará cuando ocurra la resurrección de la carne. Pero Dios es un Dios de vivos y no de muertos. La oración y la intercesión de los justos y de los santos tienen poder ante el trono de Dios. No debemos dudar que los santos que están delante de Dios van a interceder por nosotros, igual que lo hizo Moisés para aplacar la ira de Dios contra el pueblo de Israel, invocando a Abraham, Isaac y Jacob. Así que los santos que nos han precedido en la gloria eterna interceden por nosotros ante Dios de manera efectiva y continua. San Pablo dice: pero veo que mientras estoy en este cuerpo, mi trabajo da frutos, de modo que ya no sé qué escoger. Estoy apretado por todos lados. Por una parte siento gran deseo de partir y estar con Cristo, que es sin duda lo mejor. Pero pensando en vosotros, conviene que yo permanezca en esta vida. Este pasaje lo utilizan para decir que él quería quedarse en esta vida porque desde el cielo ya no iba a poder hacer nada por sus comunidades, en este caso la comunidad de Filipo. Es carta a los Filipenses capítulo 1 versículo 22, el pasaje que he leído. San Pablo estaba convencido de que al morir él estaría junto a Jesús, y si Jesús como Dios está en todas partes, entonces los santos de alguna forma también lo estarán junto a él. Por eso pueden oír nuestras oraciones. Es algo así como el sol y sus rayos. Así como el sol llega a todos lados a través de sus rayos, sin que los rayos sean el sol, así los santos, sin ser Dios como Jesús, pueden llegar hacia nosotros como sus rayos. Y entre los santos y Dios hay una estrecha relación dialogante. Acordaos cómo en la escena del monte Tabor se aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Podría decirse que Jesucristo escucha lo que los santos le piden por nosotros, igual que escuchó la oración del buen ladrón y la respondió, con muchísima más razón escuchará la oración de su madre, la Virgen María, que hizo perfectamente la voluntad de Dios. Y escuchará también a sus amigos los santos que tuvieron una vida de fe y obediencia. Pidieron aquí en la tierra a Jesús y él respondió. Piden allá en el cielo e igualmente responde, pero todavía más si queréis. Los santos fueron intercesores en vida y lo son en la eternidad. Pero nuestra oración se dirige siempre en última instancia a Dios. ¿A quién rezo? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Ambos tres son Dios. Por lo tanto, la oración que dirijas a cualquiera de las personas de la Santísima Trinidad está dirigida a Dios. Si quieres proclamar la grandeza de la creación o subrayar la omnipotencia, la omnisciencia, la maravilla insondable del misterio divino, entonces puedes orar al Padre. Si quieres una relación más cercana de alguien que ha compartido la experiencia humana porque se hizo verdaderamente hombre,
puedes orarle a Dios Hijo, a la persona de Jesús. Si lo que quieres es un corazón nuevo, un vigor novedoso, una renovación interior, un don, un carisma, puedes pedírselo a Dios Espíritu Santo. Pero reces al Padre, al Hijo o al Espíritu, estás dirigiéndote siempre al único Dios. Y luego, para ciertas cuestiones más concretas, es muy bueno poder identificarnos con la vida de alguno de aquellos que ya viven en presencia de Dios y que han pasado situaciones semejantes a las tuyas y que desde un punto de vista, si quieres, psicológico, afectivo, quizá te sientas mejor comprendido por ellos. De ahí que si estás pasando una enfermedad, puedas dirigir tu oración, por poner un ejemplo, a Santa Gema Galgani. Y si quieres convertir un corazón endurecido, puedas pedir la intercesión del gran predicador Santo Domingo de Guzmán. Si lo que te preocupa es la salud de un enfermo o quieres fuerzas para poder cuidarle sin perder el ánimo a pesar del cansancio, a lo mejor puedes dirigirte a San Camilo de Lelis o a San Juan de Dios. Es decir, la intercesión de los santos lo que nos ayuda es a identificarnos con alguien que ha pasado por una situación parecida a la tuya y que te puede ayudar con su intercesión y su ejemplo a sobreponerte a una dificultad. Y desde luego, entre todos los santos, la que más cerca está de Jesucristo y cuya intercesión podría decirse que es omnipotente porque Jesús cumple el cuarto mandamiento de honrar a su padre y a su madre, es la bienaventurada Virgen María y también San José, que precisamente por la cercanía que tuvieron con Cristo durante su etapa terrenal, no solamente en un sentido histórico, sino también afectivo, por el vínculo que les unía, tienen un poder especial de intercesión. Pero la oración se dirige siempre a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a hacer una pequeñita pausa musical y después continuamos con nuestro programa, hoy respondiendo a las preguntas, a los mensajes que habéis enviado al correo electrónico compendio@radiomaria.es o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383. Ustedes son hijos, Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. El Padre es amor. Comunión, oh Santa Trinidad, porque ustedes son hijos, Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo que es fuente de verdad, el Hijo es la verdad, el Espíritu Santo es también verdad, oh Santa Trinidad, porque ustedes son hijos, Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo que clama,
ti el honor y el imperio, a ti el poder y la gloria, a ti las alabanzas por los siglos, oh Santa Trinidad. Porque ustedes son hijos, Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Padre, en tu gracia y ternura, danos ser hijos en tu Hijo y en el Espíritu Santo ser hermanos, oh Santa Trinidad. Porque ustedes son hijos, Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario para apasionados buscadores de la verdad, que puedes sintonizar aquí en la emisora de la Virgen, en Radio María, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos escuchas desde las Islas Canarias. Hoy estoy tratando de responder a las preguntas que vosotros amablemente habéis enviado al correo electrónico compendio@radiomaria.es o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. Vamos con un mensaje enviado al correo electrónico compendio@radiomaria.es, muy breve pero muy denso. El asunto es dudas sobre Satanás y pregunta: ¿de dónde sale Satanás? Dios es amor todopoderoso. ¿Cómo puede tener tanto poder Satanás? Gracias. Gracias a ti por la pregunta y vamos a tratar de responderla, pero también hay que equilibrarlo, porque Satanás tiene el poder que tiene. Es decir, no se puede equiparar el poder omnímodo de Dios con el poder limitado del ángel caído. Es verdad que el mundo está plagado de horrores malignos y cabe preguntarse por qué un Dios todopoderoso no resuelve este problema de inmediato. ¿Hay alguna razón por la que Dios permita que Satanás siga viviendo? Y cuando vemos el sufrimiento y las injusticias que hay en el mundo, es lógica y razonable la pregunta de ¿dónde está Dios en todo esto? Porque en el mundo hay muchas amenazas, mentiras, estafas, extorsiones, asesinatos, malhechores, y a una escala mayor existen guerras, genocidios, tiroteos masivos, asesinatos, desastres naturales que nos turban y que incluso a algunos les pueden hacerse derrumbar bajo el peso aplastante de todo este mal. Esto existe, no podemos negarlo. La palabra de Dios escrita nos revela que estos horrores son influjo directo de la obra de Satanás en el mundo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, San Pablo llega a llamarlo el Dios de este siglo. Este ser perverso y pervertidor trabaja activamente para engañar al mundo y alejar a la gente de Dios. Pero hay que recordar que Satanás no está completamente desenfrenado, sino que la propia Biblia nos muestra que Dios le pone límites. Otros pasajes hablan de él como un león rugiente que ronda buscando a quien devorar.
sus caminos de pecado conducen, dirá San Pablo a los romanos, inevitablemente a la muerte. Él es el enemigo de todo lo que Dios representa. Entonces, cabe preguntarse por qué Dios permite que Satanás siga influyendo activamente en la humanidad, por qué le permite seguir siendo, como dice Jesús, el príncipe de este mundo. Sabemos que la Biblia promete un tiempo futuro en el que Satanás será definitivamente aniquilado, dice el capítulo 20 del Apocalipsis. Y muchos se preguntan, ¿y esto por qué? ¿Por qué esperar? Con cada nueva atrocidad y pesadilla que aparece en las noticias, surge esa pregunta. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no destruye a Satanás ahora? Y si es bueno, ¿por qué permite que el diablo siga con libertad para engañar al mundo? La Biblia dice en el profeta Ageo: ¿hasta cuándo, oh Eterno, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Esto, como veis, no es algo nuevo, lo de preguntarnos por qué parece que triunfa el mal. Y la respuesta hay que buscarla. Por eso no tiene nada de malo hacernos preguntas. Cuando vemos el mal a nuestro alrededor, es natural preguntarnos por qué Dios lo permite. También Habacuc, el profeta, miró a su alrededor y según él solo veía maldad. La nación de Judá, el pueblo elegido de Dios, había caído en la maldad, de tal manera que era tan malo como las naciones paganas que lo rodeaban o incluso peor. Llega a aclamar Habacuc capítulo 1: ¿hasta cuándo, oh Eterno, clamaré y no oirás? Daré voces a causa de la violencia y no nos salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso no hay justicia. Habacuc luchaba por conciliar la idea de un Dios todopoderoso y amoroso con el mundo malvado que le rodeaba. Su mente humana no podía comprender por qué Dios permitía tanta maldad entre su propio pueblo. Es importante notar, sin embargo, que el profeta le pidió a Dios estas cosas con una actitud correcta. Habacuc concluye su lamento con una frase muy elocuente, capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder en cuanto a mi queja. Habacuc tenía preguntas muy profundas para Dios, pero las formuló con humildad y fe. Comprendió que él no tenía todas las respuestas, pero Dios sí. Sus palabras revelan una disposición a ser corregido si fuera necesario. En lugar de acusar a Dios de injusticia, Habacuc le pide que le revele su plan, porque él no lo entendía. Nosotros, igual que el profeta Habacuc, no debemos tener miedo a hacer preguntas difíciles si surgen de un sincero deseo de entender, pero debemos estar dispuestos a aceptar la respuesta que Dios nos da. ¿Por qué permitió Dios que Satanás cayera él, el primero de todos, en pecado? Para entender por qué Dios permite que Satanás gobierne el mundo, primero deberíamos entender la historia de este ser que, no lo olvidemos, fue creado como un ángel. En Ezequiel capítulo 28 leemos sobre el querubín protector, que luego se identifica con el Lucifer de Isaías 14, quien con el tiempo se convirtió en Satanás. Antes de su caída, este ángel era, según dice Ezequiel, el sello de la perfección. Todo esto cambió cuando se halló iniquidad en él. Cayó en el pecado por su propio orgullo y ansia de poder. Declaró que sería como Dios y fue expulsado del cielo por su rebelión. Así es como interpretamos el capítulo 14 de Isaías y el 28 de Ezequiel. ¿Cómo pudo, pues, alguien creado en perfección caer tan bajo?
porque Dios da a todos, incluso a los ángeles, la libertad de elección. Igual que nosotros, los seres humanos, los ángeles no son autómatas, no están programados para servir sin pensar o sin elegir. Dios, en su amor y sabiduría, nos da a todos la opción de servirle o de desobedecerlo. Sin embargo, Dios también deja claro que desobedecerlo tiene consecuencias. Satanás sabía bien lo que hacía, era un espíritu puro y sabía muy bien hacia dónde le llevaría su desobediencia. Él y los ángeles caídos se rebelaron juntos, fueron expulsados violentamente del cielo, sufriendo las consecuencias de su pecado. La Biblia dice que el castigo final de Satanás será permanente. Tras el regreso de Cristo, Satanás y sus demonios serán arrojados al abismo. Así dice el capítulo 20 del Apocalipsis. Tras una liberación final de ese periodo, serán castigados y reprimidos para siempre, sin influencia alguna sobre el mundo por toda la eternidad. Esto será el final del tiempo, pero cabe preguntarse por qué se retrasa este castigo, por qué no se restringe ahora a los demonios. La respuesta es la misma, todo es cuestión de decisiones. La Biblia describe a Satanás como el príncipe de este mundo, en el capítulo 14 de San Juan, o como león rugiente que busca a quien devorar. Su principal objetivo es frustrar el plan de Dios engañando a la gente. ¿Por qué Dios permite que esto continúe? Porque tenemos una elección, así como el demonio y sus ángeles tuvieron una elección. Adán y Eva tuvieron que elegir obedecer a Dios o seguir sus propios deseos. Eligieron el mal y en su pecado sentaron un precedente para que sus descendientes también sucumbieran a la seducción de Satanás. Desde entonces, todo ser humano que ha vivido, excepto Jesucristo, han tomado la misma decisión. Y todos, excepto María, hemos elegido el pecado. Lo dice San Pablo en el capítulo 3, versículo 23 de la carta a los romanos. Aunque Dios ofrece un camino de arrepentimiento para todos nosotros, muchos eligen no cambiar. Y este estilo de vida trae consecuencias naturales, tanto físicas como espirituales. La humanidad debe aprender que el camino del enemigo no funciona. Dios podría ciertamente haber destruido a Satanás inmediatamente cuando se rebeló, pero entonces no entenderíamos la lección de su caída. Como un padre sabio, Dios sabe despejar todo obstáculo del camino de sus hijos, pero no es esa la mejor manera de enseñarnos a elegirle. Cada uno de nosotros debe experimentar y reconocer por sí mismo las consecuencias naturales del camino del engaño. Aunque el pecado pueda parecer atractivo al momento, su fin último es la muerte. Y Dios quiere que sus hijos le elijamos voluntariamente a Él, que elijamos la justicia, pero al mismo tiempo nos permite tomar decisiones. Para nosotros, los cristianos, esto significa vivir en un mundo en el que siempre tendremos la posibilidad de negar a Dios. Cuando resistimos la tentación y vivimos en el mundo sin ser del mundo, demostramos nuestro compromiso en el camino de la vida y el proceso de adversidad que nos rodea nos fortalece. Mientras tanto, gran parte del mundo seguirá el camino equivocado y sufrirán las consecuencias de sus decisiones. Las Escrituras advierten de que las condiciones del mundo empeorarán, que habrá guerras, enfermedades, destrucción, persecución y muchas formas de maldad, pero finalmente Dios intervendrá y se manifestará poniendo fin a esta crisis mundial y arrojando a Satanás y a los demonios al lago de fuego, según dice el Apocalipsis. Para entonces será innegable que el enemigo ha sido derrotado, que sus promesas eran falsas y será abocado a la muerte y la destrucción. El mundo entonces estará listo para someterse al señorío de Jesucristo, a la autoridad de Dios y elegir lo correcto. Esta es una decisión difícil, es una lección que tenemos que aprender. Dios ve y se compadece del dolor de nuestro mundo.
también sabe que la mejor manera de librarnos de él es que confiemos en su misericordia. Pero esto nos lleva a tener que tomar una decisión. El justo vivirá por la fe, por la confianza en Dios. Es bueno preguntarse por qué Dios permite ciertas cosas, pero hay muchas que siempre quedarán siendo un misterio. Pero ojo, no estamos completamente a oscuras. El plan de Dios nos dice lo que Él va a hacer. En esta vida nunca comprenderemos todos los detalles, pero tenemos datos suficientes como para saber que en última instancia Cristo triunfará y que el plan que Él ha trazado es lo mejor para nosotros. Ciertamente, la humanidad enfrenta peligros en este mundo que muchas veces son consecuencia de nuestras malas elecciones. Hemos optado por un camino de pecado, egoísmo y beneficio propio. Y Dios permite que los efectos naturales de nuestros pecados se manifiesten para que el mundo finalmente comprenda que el camino de Satanás nunca funciona. Pero tienes libertad de elección. Elige resistir el camino del enemigo y abraza el camino de la justicia de Dios. Vela y ora por el regreso de Cristo en su reino. Maranatá, ven Señor Jesús, y no pierdas la esperanza de que este mundo tendrá como Señor y Rey a Jesucristo. Dios tiene un plan misterioso que traerá la mayor cantidad de bien posible al mundo. Aunque ciertamente ahora padece bajo el yugo de Satanás, llegará el momento en que éste no tendrá libertad para engañar a la humanidad. Lo que el Señor nos pide es que le elijamos a Él, nos aferremos a nuestra fe y confiemos en su providencia. Esto del poder de Satanás en el mundo es un misterio que también hay que relativizar. Quiero decir, Él no es omnipotente. Sabemos que ya ha sido vencido por Cristo y que llegará un momento donde será arrojado al lago de fuego. Pero es verdad que la pregunta de por qué no lo ha destruido ya sigue vigente y nunca entenderemos el razonamiento exacto de Dios. Pero vuelvo a repetir, hay que relativizarlo. En primer lugar, Dios es absolutamente soberano de toda creación y esto incluye a Satanás. Ciertamente, Satanás y sus demonios causan estragos en el mundo, pero solo se le permite una cierta libertad. También sabemos que Dios ha planeado todo desde el principio hasta el final y nada puede frustrar sus planes. Todo ocurrirá exactamente a su tiempo. Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien, a los que conforme a su propósito son llamados, dice la carta a los Romanos. Lo que Dios ha planeado para Satanás será el mejor plan posible. La perfecta justicia de Dios será satisfecha y le glorificará. Aquellos que aman a Dios y esperan el cumplimiento de su palabra, nos gozaremos en ser parte de ese plan y le alabaremos y glorificaremos. Y también sabemos que cuestionar el plan de Dios y el modo en que actúa es algo que está lejos de nuestro alcance por la propia naturaleza de Dios. Es bueno hacerse preguntas, pero también hay que dejarle a Dios que sea Dios. Él es perfecto en sus caminos y cualquier cosa que Él tenga en su mente es sin duda el mejor plan posible. No podemos entender la mente de Dios porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Isaías capítulo 55. Sin embargo, nuestra responsabilidad es optar por Él, confiar en Él, someternos a su voluntad, incluso cuando no lo entendamos. Lo que sí sabemos es que el poder de Satanás no es ilimitado y que será definitivamente derrotado. De hecho, ya ha sido vencido por la cruz de Cristo, como dice San Pablo. Vamos con otra preguntita, ya la última, porque veo que se nos echa la hora encima, enviada también al correo electrónico compendio@radiomaria.es. Dice, soy un joven de 30 años, cada vez estoy intentando ser más buen católico y aprender más, quiero culturizarme.
Ahora mismo estoy leyendo el Yucat. Al terminar, quiero leerme otro. No sé si sería buena idea la Sagrada Biblia. ¿Me recomiendas otro libro antes de la Sagrada Biblia? Me encanta tu programa en Radio María y siempre que puedo lo escucho. Agradezco mucho la labor de todos los que hacéis que sea posible Radio María. Un saludo y un fuerte abrazo. Pues muchas gracias por escuchar Radio María y de manera particular el compendio. Me alegra que te ayude y ciertamente escuchar la emisora de la Virgen es muy buen programa formativo, porque además del compendio del catecismo, en que de manera sistemática vamos respondiendo, profundizando en las preguntas del compendio, en las que se abarca todo lo que agrupa la fe, tanto el credo como los sacramentos, la vida moral y la oración. Además de eso, en Radio María hay programas específicamente dedicados a la espiritualidad, a la doctrina social, a las distintas pastorales, a la Sagrada Escritura, por no contar con los muy buenos ratos de oración que podemos compartir todos juntos a través de las ondas. Así que escuchar Radio María es ya en sí mismo una manera muy buena de formarse. Yo no te diría que leas otro libro antes de la Sagrada Biblia, sino que te vayas formando mientras lees la Sagrada Escritura. Te recomiendo, eso sí, que no empieces por el Génesis, sino por alguno de los evangelios sinópticos. Yo siempre aconsejo Mateo o Lucas, y que mientras te alimentas de la palabra de Dios, que además de formarte te transforma, leas, como estás haciendo muy bien, el Yucat, el Catecismo de la Iglesia Católica. Es un libro gordo, pero para formarse no se me ocurre otro mejor, que además tiene numerosísimas citas de la Sagrada Escritura y de los Santos Padres. Pero para formarse, sobre todo siendo una persona joven, el Yucat es muy apropiado, pero en vez de leerlo así tal cual, es muy bueno ir también a las notas de pie de página y acudir a las citas que propone para leer directamente de la palabra de Dios, donde se fundamenta todo aquello en lo que creemos. Importantísimo tener una buena relación con el Señor, que se cultiva a través de la oración, participar de los sacramentos y también formarse. Para eso ayuda el Yucat, ayuda el Catecismo de la Iglesia Católica, ayuda el libro del compendio del Catecismo, ayuda, espero, este programa y ayuda toda la programación de la emisora de la Virgen. Así que adelante con esta tarea que desde luego no termina nunca, porque hay tanto por aprender, tanto por compartir, que aunque dedicáramos todos los días, toda la vida a formarnos, siempre estaríamos descubriendo qué grande es Dios, cuánto nos ama, cómo se nos ha revelado y qué profundidad tiene su palabra, tanto la escrita en la Sagrada Escritura como la revelación que nos llega a través de la tradición y del magisterio de la Iglesia. No hay tiempo ya para responder a más preguntas, pero os animo a que las sigáis enviando, tanto formato escrito como audio, al número de teléfono de WhatsApp 668-594-383, 668-594-383 o compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, para que podamos seguir teniendo estos programas en los que vemos cuál es el interés de los oyentes en las distintas cuestiones que atañen a nuestra fe católica, tanto en cuestiones prácticas, de moral, como cuestiones de espiritualidad o cuestiones también de apologética, en qué pegas ponen los ateos, los miembros de otras religiones o los cristianos no católicos para oponerse a la plenitud de la verdad revelada en Jesucristo, y que el Espíritu Santo guía a su Iglesia hasta esa verdad plena. Para que podamos seguir formándonos en las cuestiones que no trata directamente el compendio del Catecismo, os animo a que enviéis vuestras preguntas. Mientras tanto, os sigo esperando y seguimos con el estudio pregunta a pregunta del compendio del Catecismo. Antes de terminar, como siempre, recibimos la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda
la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.